Y vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 4, versos 6 al 7. En esta noche pretendo ser breve. Gloria a Dios. Cuando la tengan, digan amén. 4, 6, 7. Génesis. Dice la palabra en el nombre de Jesús: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y dé gracias. Padre, gracias por esta palabra maravillosa que en esta noche tú traes a mi espíritu. Espíritu de Dios, glorifícate y exáltate. Manifiesta, Señor, el poder que tiene tu palabra para cambiar y para transformar, Dios amado, aún lo más profundo y oculto de nuestro corazón. Yo creo que el Señor en esta noche trae revelación del oculto de nuestro corazón y a manifestación lo secreto, como dice su palabra. Todo oculto, todo lo secreto, todo lo oscuro que dentro de nuestro ser ha habido, se manifiesta en nuestras vidas en esta noche y sale a colación para Dios extirparlo de nuestro ser, para extirparlo de nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dije que iba a estar ministrando en esta noche bajo el tema Soy el arquitecto de mi destino. Y para eso voy a definir brevemente la palabra arquitecto. Y yo quiero que usted preste mucha atención. Dice, ¿qué significa la palabra arquitecto? Es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional con nivel de estudios superiores que requiere una profunda formación técnica, artística y social. Proyectar edificaciones, espacios urbanos o varias estructuras y velar por el adecuado desarrollo de su construcción y mantenimiento es la consecuencia de dicha reflexión, generando un entorno y espacios habitables para el ser humano. Amén. ¿Usted escuchó la definición de lo que es un arquitecto? Un arquitecto proyecta en su mente cómo van a acontecer las cosas, cómo va a crear las cosas, cómo va a crear las edificaciones. Y no solamente las proyecta, sino que también este arquitecto se encarga del mantenimiento de las mismas. Amén. Y lo que más me llamó la atención de esta definición es la última parte, donde dice que él genera un entorno y espacio habitable para el ser humano. Así que no es una coincidencia que Dios nos haya puesto y nos haya traído en esta noche el tema Soy el arquitecto de mi destino. El texto que estuvimos leyendo trata precisamente de eso. Porque cuando usted se fija, cuando usted se da cuenta allí que Dios le habla a Caín, Dios le dice a Caín, primero en el contexto le dice, Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué has permitido que desfallezca tu rostro? Y Caín simple y llanamente guarda silencio. Y Dios lo que le dice es, si bien hicieres, no serías tú enaltecido. Ahora, si mal hicieres, el pecado está delante de ti y con todo esto te enseñorearás de él. Y lo que Dios le está diciendo a Caín, independientemente de que en tu corazón ya hay concebido el hacer daño a tu hermano, aunque en tu corazón está el deseo de pecar, está el deseo de matar, de asesinar, bendito sea Dios, de cometer el primer asesinato bíblicamente registrado, aunque en tu corazón está eso, el pecado está delante de ti y eres tú quien debes tomar la decisión de cometerlo o de no cometerlo, de hacerlo, de llevarlo a cabo o de renunciar a ello. Por eso en esta noche yo quiero que usted entienda que usted y yo somos los arquitectos y únicos responsables del destino que estamos viviendo, de la situación que estamos pasando en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Nadie más es culpable y responsable de ello que usted y yo. Amén. Y por eso usted ve aquí claramente que el Señor lo establece. Dice, el Señor le dice, está delante de ti el pecado. Dios le está diciendo, la decisión es tuya. Tú eres quien debes decidir, tú eres quien debes escoger qué va a acontecer luego, qué va a pasar luego. Bendito sea Dios.
Y tengo aquí, dice, cuando Dios le habla a Caín, le hace totalmente responsable de su destino. Él le dice lo que va a acontecer solo para evitarle dolor y sufrimiento futuro a Caín. Así que Caín se convierte en el arquitecto de su destino. Será el responsable de lo que de ahí en adelante suceda con él. Hay una palabra en 1 de Pedro 5:8 que muchos cristianos hablan y que muchos cristianos utilizan. Dicen, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice que él anda buscando a quien devorar. Y si usted se va al contexto de lo que estamos tratando, usted se dará cuenta que lo mismo estaba pasando en el tiempo de Caín. Satanás estaba a la puerta, estaba esperando que Caín se descuidara un poquito, que Caín cayera y se llenara de envidia, se llenara de ira para Satanás poder obrar. Y dice la palabra de Dios que él está buscando a quien devorar, y devorará precisamente a aquellos que no estén alineados al propósito de Dios, aquellos que no estén caminando con Dios, aquellos que no se sujeten a Dios, aquellos que no obedezcan a Dios. Esto no se trata de si usted va a una iglesia o no va a una iglesia. Esto no se trata de si usted tiene una Biblia o si no tiene una Biblia. Esto se trata de que si aquello que está en la Biblia usted lo hace suyo, de si usted se sujeta a ese Dios que mandó a escribir esta palabra por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que entender que no es un asunto de lo que el mundo espiritual diga, es un asunto de las decisiones que conforme a la palabra de Dios yo haga en mi vida. Yo no sé si usted está aquí. Y yo sé que usted está cansado. Yo sé que usted se quiere ir para su casa y que quizás ha pasado mucho trabajo, al igual que yo en este día. Pero yo tengo esta palabra para aquel que quiera recibirla. Amén. Y si su espíritu está abierto a recibir esta palabra, posiblemente usted de aquí se vaya pensando diferente y mirando el mundo diferente. Y entienda que no hay situación que pueda hacerle frente cuando usted ha creído la palabra que ha sido depositada sobre su vida. Cuando estábamos ministrando en el principio, hablábamos de un depósito de Dios sobre su corazón y sobre su espíritu. No hay forma, mi hermano, de que el enemigo pueda hacerle frente a algo que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo. El único que le permite al diablo entrar en su vida, el único que le permite a Satanás obrar en su vida y que las bendiciones de Dios se vayan, ¿usted sabe quién se llama? Yo, y no soy yo. Usted es el responsable. El día pasado el pastor Edgar publicó algo. Allí decía de que el pastor no es el responsable de tu crecimiento espiritual, que es algo individual de cada quien. Siempre yo he hablado de eso y he dicho eso. El pastor lo que hace es que ora, te lleva la palabra, te lleva la bendición, pero el recibirla y el aceptarla y el caminar en ella está dependiendo únicamente de ti. Porque permítame decirle algo, a mí como creyente no hay que andarme motivando para que yo crea. A mí como creyente no hay que andarme motivando para que yo venga a la iglesia. A mí no hay que andarme motivando para que yo ore por los enfermos y manifieste los dones de Dios que Dios depositó sobre mi vida. Porque es algo que está arraigado en mi fe en Jesucristo. Y eso se manifiesta. Eso se manifiesta porque Dios que lo puso en nosotros se manifiesta. Amén. Hay una palabra también que está en Romanos 6:12. Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para entender esta palabra tenemos obligatoriamente que volver a nuestro primer texto. Cuando Caín se presenta o cuando Dios interpela a Caín sobre aquello que va a acontecer, simple y llanamente Dios le está diciendo, no presentes tu cuerpo al pecado, no presentes tu vida como una para hacer iniquidad, para cometer pecado, para hacer lo incorrecto, hacer aquello que yo no te he mandado. Amén. Entonces es Caín que en su corazón, teniendo la oportunidad de tomar un camino diferente, decide pecar. Y siempre digo y establezco, el que peca, peca porque quiere pecar. Porque el pecado no viene de la nada y se te impone. Todo el tiempo tú vas a tener demonios acechándote y vas a tener cosas delante de ti que van a ofrecerte que abandones la fe y que deseches la palabra de Dios en tu vida.
Ahora bien, eres tú quien toma la decisión de dejar de creer. Eres tú quien toma la decisión de descuidar lo espiritual, de dejar de orar, de dejar de ayunar, de dejar de estudiar la palabra de Dios. Dios jamás te impone el dejar a ti de estudiar la palabra. Dios te dice, yo te puse aquí, te doy mis instrucciones, tú tienes mi palabra, tienes guías allí que te enseñan en la iglesia, tiene pastores, tiene copastores, tiene maestros que enseñan mi palabra. Ahora tú tienes que tomar esa palabra, empezar a vivirla y caminar por ella. Y tú verás entonces cómo las cosas van a fluir, cómo los acontecimientos van a suceder, cómo mis promesas sobre ti van a hacerse vivas, y esa palabra que tuve muerta y que ve como que no tiene cumplimiento, entonces empieza a venir a manifestación cuando tú empiezas a creer. Pero no es el pastor que va a hacer que las cosas se manifiesten en tu vida. El que hace que las cosas se manifiesten en tu vida precisamente eres tú. Tú eres el que hace que las cosas vengan a manifestación. Y cuando me refiero a ti, no me refiero a tu persona en la carne, me refiero a tu ser espiritual. Porque todo esto no depende de un hombre, esto depende de la ayuda del Espíritu Santo y de cómo tú le permitas a Él trabajar en tu vida. Por eso te digo, yo soy el responsable y único arquitecto de mi destino. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo partió, como decía el hermano Fiorán ahorita en el estudio, precisamente dejó a su Espíritu Santo para ayudarnos. Ahora, ¿quién es el responsable de mantener al Espíritu de Dios habitando contento o alegre en mi vida? ¿Usted sabe quién? Yo. Y le voy a decir por qué fue que me motivó tanto esta parte de la definición de arquitecto. Dice que generar un entorno y espacio habitable para el ser humano es una de las facultades que tiene que tener el arquitecto. Y usted como arquitecto de su vida tiene que desarrollar un entorno donde el Espíritu de Dios se sienta contento, se sienta agradado en vivir y en habitar en usted. Por eso cuando esta palabra de que el templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted tiene que saber que todo lo que usted hace, lo que escucha, lo que ve y la atmósfera con la que usted se rodea afecta al Espíritu de Dios que habita en usted. Y para que venga gloria, para que venga avivamiento, para que venga unción, para que venga manifestación de lo de Dios, tiene que haber un cuerpo, un espíritu, un alma alineada al mundo espiritual con Cristo Jesús. Amén. No hay forma de que usted manifieste lo de Dios si usted no está sometido a Dios. No hay forma de que Dios lo tome y lo use y diga usted es un siervo aprobado cuando usted no se ha sometido a la palabra de Dios que él ha designado y que está escrita. Todo fue escrito ya. No hay nada nuevo. Y yo sé que muchos aquí tenemos promesas de Dios, personales y congregacionales. Pero alcanzar esa promesa, mis hermanos, hay un 99% de responsabilidad que cae sobre el creyente. Y hay solamente un 1%, y eso lo establezco yo, no la Biblia, y hay solamente un 1% que le corresponde a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó todo, lo creó perfecto y nosotros lo distorsionamos. Dios en su amor y su misericordia envía a Cristo para volver a traer aquello que se había perdido, traerlo a vida, aquello que había muerto, resucitarlo. Y por eso nos dejó esta su santa palabra. Y ese es el 1% que Dios ha hecho. Dejó su santa palabra para que usted y yo nos sujetásemos a ella y viviésemos por ella y por ella fuésemos nosotros salvos y pudiéramos caminar en santidad y manifestar la gloria de Dios por medio del sometimiento a su palabra, porque por ella el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos lleva y nos santifica. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 99% le corresponde a usted y a mí. Gloria a Dios. Dice, ese 1% que Dios ha hecho es suficiente porque Él ha dicho qué haría y ha dicho cómo hacerlo. O sea, Dios nos dejó el cómo y dejó la ayuda que nosotros necesitábamos, que es el Espíritu Santo. Pero el cómo está aquí. Y quizás usted se siente muy cómodo en su religión, pero se olvidó y dejó de lado la relación. Entonces es un asunto de una religión, es un asunto de una relación. Y cada vez que lo digo y tengo la oportunidad de pararme en un altar, voy a decirlo. No se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. No se trata de hacer bulla, se trata de que cuando usted abra la boca, Dios lo escuche en el cielo e incline su oído. Y los ángeles inclinen su oído y digan, ciertamente allí hay alguien diferente. Porque hay mucha gente haciendo bulla en los altares, hay mucha gente haciendo bulla en el público y en las multitudes, pero hay poca gente con un corazón agradable a Dios. Entonces esto no se trata de si yo soy pastor o no soy pastor. Esto no se trata de si usted es un evangelista o no es evangelista. Porque tu posición ministerial no importa nada cuando tu corazón está apartado de Dios. Por eso yo siempre digo, Dios rechaza la religión.
porque la religión separa a Dios del hombre. Yo sé que usted se fue de aquí. Entonces dice aquí que en Josué 1 hay un mandato que Dios le da a Josué. Él le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad que sí? Y luego hay una parte donde él vuelve y le repite, solamente te digo que te esfuerces y seas muy valiente para poner por obra todo lo que yo te he mandado en este libro de la ley. Todo lo que te he mandado. Y Dios dice, hay una promesa, dice, entonces será prosperado y todo te irá bien. Y aquí que yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y hay promesas que están arraigadas allí, que son precisamente para aquellos que se someten a Dios, para aquellos que se esfuerzan. ¿Sabe por qué mucha gente en el Evangelio no alcanza a ver la promesa de Dios? Porque no se esfuerza. Y yo creo que este es tiempo de un SOS espiritual. Y si usted me preguntara qué es eso, yo le voy a decir sacrificio, oración y servicio. Porque la gente no quiere sacrificarse, no quiere orar, tampoco quiere servir. Quieren ser que se sacrifiquen por ellos, que oren por ellos y que les sirvan, pero no quieren hacerlo por otro. Este es un tiempo de un SOS espiritual y usted tiene que despertar al mundo espiritual y despertar a las promesas de Dios en su vida y aquellas cosas que han dejado de ser para que vuelvan a ser. Amén. Y digo aquí, Dios ha hablado en su santa palabra y ha dicho lo que debemos y no debemos hacer. Así que con cada decisión que tomamos nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino. En una ocasión recuerdo que prediqué bajo el tema decisiones y hablaba precisamente allí en eso de decisiones. Decía, las decisiones que tú has tomado te han traído aquí. Cuando Dios me llamó, yo pude haberle dicho, no voy, pero ya no estaría aquí. Ahora, cuando dijimos, Señor, sí, yo voy, entonces el Señor empezó a obrar y empezó a manifestarse Él en nuestras vidas y empezó a manifestar su gloria sobre nuestras vidas. Miren, aquí en esta iglesia hay promesas de bautismo del Espíritu Santo, promesas de unión en el Espíritu, promesa de la salvación de grupos específicos de personas, de manifestación de los dones de Dios de manera poderosa, de crecimiento, avivamiento y restauración y muchas otras cosas más que Dios ha prometido para esta casa. Sin embargo, para que esas cosas vengan a manifestación del mundo espiritual al mundo físico, tiene que haber alguien que las provoque, tiene que haber alguien que las crea, tiene que haber alguien que se someta a Dios y empiece a creer y a hablar esas cosas en el mundo espiritual para que ellas empiecen a suceder. Amén. Yo no sé si usted está creyendo o no está creyendo, eso no es un asunto mío. El asunto mío es yo lo creí. Y yo voy a manifestar lo que Dios ha hablado de mí y lo que Dios ha dicho de esta congregación. Porque no es que yo no veo lo que usted está mirando, porque usted está mirando con los ojos abiertos. Tiene que cerrar sus ojos carnales y ver con los ojos espirituales y decir, Dios ya lo hizo. Amén. Gloria a Jesús. Dice aquí, para que esa palabra se cumpla debemos obedecer y hacer aquello que Dios está demandando de nosotros. Por eso tenemos estos viernes de gloria y avivamiento. Porque quizá usted se está preguntando, hermano, ¿de dónde surgen los viernes de gloria y avivamiento? ¿De dónde surge esa palabra? ¿De dónde surge ese deseo? Permíteme decirte algo, a ti que te haces esta cuestionante o te haces esta pregunta. ¿Por qué después de la enseñanza tenemos nosotros que tener viernes de gloria y avivamiento? Porque lo necesitamos, porque el Espíritu necesita ser despertado. Y yo le voy a decir algo, jamás en la vida he visto grandes multitudes causar avivamiento. Siempre grupos pequeños causan los avivamientos. El avivamiento, decía anoche claramente en la casa de la hermana Dora, surge en el corazón de un hombre que fue visitado por el Espíritu Santo. Y este hombre contagia a otros, contagia a los demás. Y ese evangelio se va multiplicando. Ahora bien, usted tiene que convertirse en un catalizador de ese avivamiento en aquellos que están durmiendo. Si hoy hay muchos que no están, es precisamente porque aquellos que hemos recibido la revelación, aquellos que hemos recibido el poder de Dios, que hemos recibido el Espíritu de Dios, que hemos recibido el calentamiento, el fuego de Dios en nuestra vida, estamos callados y no estamos permitiendo que la palabra de Dios impacte a otros que están sentados y que están durmiendo y que todavía languidecen con deseo de cambio, pero que no se atreven a dar el primer paso. Amén. Y sabe que eso viene precisamente porque no nos gusta orar tampoco por otros. A nosotros nos gusta orar, Señor bendíceme, Señor sáname, Señor sálvame, Señor límpiame, pero se olvidó decir, Señor mira fulano, vamos, Señor trae avivamiento sobre su vida, trae restauración sobre su casa, y eso es lo que causa el avivamiento. Cuando usted en el mundo espiritual usted se mete a interceder por otro, y qué bueno que el hermano Fiorán estaba hablando en el estudio de eso. ¿Por qué? Porque este centurión no va a pedir un milagro para sí mismo, él va a pedir un milagro para su siervo. Y él en ese momento se convirtió en un intercesor delante de Dios por su
siervo. Él no tenía ninguna necesidad. Y yo estoy seguro que de morirse el siervo hubiesen aparecido 1000 siervos más. Sin embargo, Él va a interceder por ese siervo, por su salud y por su pronta recuperación. Y Dios fue glorificado allí. Entonces, usted y yo, vuelvo y les repito, somos los responsables de nuestro destino. Somos los arquitectos. Si usted no construye, usted no podrá ver una construcción. Está aquí y se fue. Todos queremos mostrar el poder de Dios, orar por los enfermos y que se sanen, ¿verdad que sí? Todos quieren eso. Yo no he visto un solo creyente que no quiera manifestar el poder de Dios, excepto los que realmente no creen, que eso van a la iglesia por default. Default significa que usted por costumbre va por, eso es estándar, una medida estándar, como una puerta que encaja donde quiera. Usted lo tira ahí, el cristiano ese, y ese cristiano cae en una silla y ya, no se mueve de ahí. Esa gente no causa explosión. ¿Usted sabe por qué? Miren, a mí me encantan estas cosas porque yo vivo esa fe. Yo vivo esa cosa que Dios depositó, ese Espíritu Santo que Él depositó sobre mi vida. Yo lo vivo. Y yo creo que cada don que Él puso en mí está activo y está manifestándose en el mundo espiritual. Y usted sabe por qué el enemigo hace tantas cosas y manda y envía gente aquí para desanimar y manda y envía gente aquí para que toque a uno en momentos que uno va a predicar una palabra poderosa de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros representamos una amenaza para Él y las tinieblas. Alabado sea Dios. Y por eso la gente no quiere venir a los viernes de gloria y avivamiento, porque sabe que aquí se está tramando y se está fraguando algo grande en el mundo espiritual que va a trastornar los ambientes, que va a trastornar República Dominicana. Pero se necesita de gente que crea, de gente que quiera manifestar el poder de Dios, aleluya. Se necesita de gente sedienta y hambrienta por Dios. Esos religiosos van a quedar desfasados, aquellos que solamente van a la iglesia van a quedar desfasados porque no van a causar impacto en el mundo espiritual. El que causa impacto en el mundo espiritual es aquel que ha creído y está convencido de lo que Dios ha depositado sobre él. Por eso yo le decía a ustedes ahorita cuando ministraba, tenemos que creer que Él depositó algo grande. ¿Quiénes son profesionales aquí? Que tienen una carrera técnica. Ok. Yo supongo, usted enfermería, usted electricidad, bien. Ahora bien, cuando usted va donde mí, porque yo necesito un electricista, usted no ve y me dice, no, mira, yo realmente lo que aprendí fue poca cosa de electricidad, yo apenas sé poner un bombillo. ¿Verdad que no? ¿O usted lo hace? No, usted va y se vende como el mejor electricista. Digo, yo soy un buen electricista, yo hago un excelente trabajo, yo creo que te vamos a hacer esta instalación de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque usted está, ¿qué? Diseñando su destino. Si usted me dice que usted es malo, lo primero que yo voy a hacer, no, pues váyase, yo voy a buscar otro que sea mejor. Entonces, como creyente, señores, usted tiene que entender que no es usted, es Él. Amén. Cuando digo Él, es porque yo sé que Él está aquí. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, Él que me respalda porque Él me llamó, yo me levanto y digo, yo soy un hombre lleno de poder, de autoridad y de unción. Amén. Y cuando yo abro mi boca, el demonio tiembla. Amén. ¿Por qué? Porque yo he creído. Y no es porque yo soy un egocéntrico, es porque yo sé quién me respalda y quién está detrás de mí. Entonces yo no voy y me le presento a los demonios y le digo, miren, yo soy un cristianito que voy a la iglesia. No. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ese cuerpo ahora. Y el demonio tiene que salir, la enfermedad tiene que salir, pero no es por mí, es porque yo estoy lleno del Espíritu de Dios y el poder de Dios reposa sobre mi vida. Amén. Entonces usted tiene que dejar de creer que usted no puede. Tiene que dejar de creer que usted es lo menos. Usted tiene que dejar de creer que no, que yo no creo que vaya a pasar nada conmigo. No, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Donde yo me pare, las cosas tienen que cambiar. Aleluya. Dice aquí, debemos parar de culpar a Dios y a otros por las situaciones que vivimos. Hay gente que vive culpando a Dios y diciendo, no, porque esto fue Dios que lo quiso así. Mentira del diablo. Seguramente Dios te puso dos caminos y tú elegiste el que más fácil se veía, porque no quieres sacrificarte y tampoco quieres servir, pero mucho menos quiere orar y leer la Biblia. Entonces usted necesita hacer planes y decir, mire hermano, y yo le voy a decir esto a usted brevemente. Estas cosas que yo hago aquí en la iglesia, aunque muchas veces no las comunico, no las hago al azar.
ni las hago porque me las imaginé, ni porque quiero brillar en el altar. Eso a mí no me interesa. Tengo 1000 formas de brillar, y específicamente de rodillas delante de la presencia de Dios. Ahí es que yo brillo. Amén. Porque aquí simplemente yo manifiesto lo que de rodillas recibí de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr con estos viernes de avivamiento? Yo tengo una meta que es la visión de la iglesia, para llevar a la iglesia a caminar en santidad como un solo cuerpo y bajo la misma unión del Espíritu para salvar las almas y darle gloria a Dios con esto. Usted tiene que estar lleno de Dios y manifestar a Dios. Para manifestar a Dios tiene que humillarse. Para manifestar a Dios tiene que estar dispuesto a sacrificarse por otros. Amén. Y sacrificarse por lo que Él le ha entregado. Entonces, estos viernes de avivamiento, esas vigilias, eso de llevar los cultos a los hogares, no es un cuento que yo me inventé, o no es algo que yo quiero hacer para perder el tiempo. Yo quisiera estar durmiendo en mi casa los jueves y los miércoles, que son los días de descanso, que más o menos salgo temprano y no tengo compromiso fuera de la iglesia o fuera de la familia. Son los días que yo pudiera estar con mi familia. Sin embargo, dispusimos esos días para entregárselo a Dios a través de usted y de cada siervo de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo nunca he visto un avivamiento de gente durmiendo. Nunca lo he visto. Nunca he visto un avivamiento venir con gente que le dan la palabra y se queda sentado en una silla. La gente que proyectan lo de Dios y que hacen que las promesas vengan y se manifiesten en la realidad son la gente que se levantan de la silla y dicen: yo voy porque Él lo prometió. Yo voy a predicarle allí porque allí Él dijo que iban a salvar las almas. Yo voy a orar por los enfermos porque Él dijo que Él los iba a sanar. Yo voy a orar por los muertos porque Él dijo que lo iba a resucitar. Entonces yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser el que provoque a Dios. Yo tengo que ser el que haga que el cielo descienda a la tierra, porque yo soy el arquitecto de mi propio destino. Amén. Entonces no me diga a mí, a usted. A mí no me venga usted a decir a mí: hermano, es que yo oro y no pasa nada. Si no pasa nada es porque usted mismo no ha creído. Amén. Porque aun cuando usted ora por los enfermos, si yo lo dudando, yo no voy a manifestar el don de Dios. Entonces, cuando yo me paro frente a un enfermo, lo primero que yo reprendo es la duda en mi espíritu. Y digo: Señor, y declaro la palabra: yo creo que tú me enviaste y creo que tú pusiste algo en mí. En esta hora, Espíritu Santo, glorifica a Jesús y manifiesta tu poder. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad. Entonces esa enfermedad se va de ese cuerpo, alabado sea Dios. Y hay testimonio glorioso en esta casa de gente que le ha creído a Dios, que se han visto las manifestaciones de lo que ellos han creído. Porque no es que yo predique una teología bonita, es que yo manifieste la gloria del Dios que creó esa teología. Alabado sea Dios. Entonces, como arquitecto de su destino, usted tiene que cambiar su mente y su forma de hablar. Aleluya. Y estoy terminando. Hay cientos de ejemplos bíblicos de gente que tuvieron una promesa y aunque la promesa decía que había bendición, recibieron maldición. Dirá usted: ¿Dios es un mentiroso? No. Porque esas promesas estaban sujetas a la obediencia de su palabra, hermana Limarí. Y escuche esto: usted puede tener un ministerio hermoso, grande y poderoso, pero si usted no se sujeta, y usted es la arquitecta de su destino. Usted es la arquitecta de su destino. Las cosas que van a acontecer y que han acontecido en su vida, usted las ha fraguado. Usted, no el pastor, no su vecino, no la esposa, no el esposo, usted. Porque siempre estamos buscando un culpable. Siempre. Y prediqué una vez sobre eso. ¿Quién es el culpable? ¿Se acuerdan? Siempre hay un culpable, pero nunca miramos al que está en el espejo. Y si miramos al que está en el espejo es porque paramos a otro ahí al frente del espejo y nos ponemos a mirarlo. Es ese el culpable. Pero usted nunca se para frente al espejo y decir: yo soy el culpable. Porque las decisiones que he tomado son las que me trajeron aquí. Y le voy a hablar brevemente de esto. Tengo aquí 7 puntos. Y termino ya. Uno de esos que no vieron su promesa y que distorsionaron de mala manera su destino fue el pueblo de Israel. Cada día durante 40 años hizo cosas que alejaban a Dios y a su promesa, a la promesa que Dios había hecho. Ellos construyeron y diseñaron su destino. Estaban para llegar en 3 meses y recibir la tierra prometida. Sin embargo, por su desobediencia y por su continua murmuración sobre lo que Dios estaba haciendo, ¿qué pasó? Dios lo que hace entonces es que lo deja 40 años vagando en el desierto. Entonces, esto es un asunto de entender qué es lo que nosotros estamos creando en nuestro ambiente, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Usted no va a ser un hombre ungido ni bautizado por el Espíritu Santo si usted no ora, si usted no ayuna y si usted no se somete a Dios. Y lo primero que usted tiene que hacer es empezar a reprenderse usted mismo, porque muchas veces viene la duda.
la incredulidad. ¿Y quién le da cabida a eso? Usted en su vida, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y es usted quien le abre la puerta para que entre. Él no puede entrar en tu vida si tú estás lleno del Espíritu Santo. No puede. No puede. No tiene autorización de Dios. Dice aquí, Esaú diseñó su destino al vender su primogenitura. Esaú, por mandato de Dios, estaba diseñado para ser el primogénito, para ser el padre de Israel. ¿Ustedes me están entendiendo lo que pasó en ese momento? Oiga bien, la falta de entendimiento espiritual de Esaú le llevó a perderse el ser reconocido como el padre de toda esta generación que hoy vemos. Y vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Y Jacob me enseña que Jacob diseñó un destino nuevo para sí, porque su nombre significaba engañador, estafador, y Dios cambió ese nombre en porque has peleado con Dios y vencido. Eso significa Israel, el que pelea con Dios y vence. En eso se convirtió Jacob. De ser un engañador, de ser un estafador, se convirtió, hermana Limarí, en ser, aleluya, aquel que pelea con Dios y vence. Amén. Dice también, los jueces que gobernaron a Israel también cambiaron el destino. Hay aquellos que fueron escogidos por Dios y en un momento destruyeron lo que Dios entregó. Por ejemplo, Jefté, Dios le da una palabra y le dice, te voy a entregar a los amonitas. Y él vence a los amonitas. Pero sin Dios pedirle nada, él dice, Señor, porque tú me vas a entregar a los amonitas, o si lo entrega, ya Dios diciendo que le iba a entregar. Si me los entrega, la primera persona que salga a recibirme será entregada en sacrificio a ti. Y sabemos todos que su hija le salió a recibir. Entonces, él se apresuró, ya teniendo una confirmación de Dios. ¿Y él qué hizo? Como arquitecto de su destino, él diseñó eso que iba a acontecer. Dice, los reyes que gobernaron Israel y Judá diseñaron su propio destino. Jeroboam es reconocido como el rey que hizo que el pueblo de Dios se desviase de la ley de Dios. Y David es conocido como el hombre que fue delante de Dios y por su humillación dice Dios que él tenía un corazón agradable a Dios. Amén. En el Nuevo Testamento hubo alguien que selló su destino. Él estaba llamado para ser apóstol, estaba llamado para llevar el evangelio y multiplicar la palabra de Dios. Sin embargo, aleluya, selló su destino cuando se ahorcó. Entonces, ¿Jesús le permitió que se ahorcara? ¿Fue él que lo mandó a ahorcarse? No. Él selló su propio destino. Amén. Y cada apóstol y discípulo sellaron su destino, lo diseñaron, lo pensaron, caminaron en su destino, creado en base a una palabra que recibieron de parte de Dios. Y en esta noche yo vengo a preguntarte precisamente, ¿cómo estás diseñando tu destino?